¿Una vez se han preguntado cómo era la ciudad y el campo en la antigüedad? Bueno, Sharon nos explicará eso. Para comenzar, debemos saber que habían tres actividades de una agricultura sedentaria, que estas le daban el sentido al modo de vivir de los europeos occidentales, las cuales eran la caza, el pastoreo y la predación. Continuando un poco con dos personajes importantes como lo son Estrabón y Preludio, tenemos que Estrabón solamente decía que la civilización requería de una ciudad, pero al mismo tiempo no se enfocaba en ninguna otra actividad, solamente en el campo. Mientras tanto, Preludio, él solamente hablaba de la estabilidad y el urbanismo, solo veía la manufactura y el comercio, y se enfocaba en la ciudad. Ahora definamos un poco lo que era la ciudad en la antigüedad clásica. Ciudad era donde se residía la mejor gente, donde la comunidad tenía administración y donde existían los cultos públicos para las comunidades. Lo que no tuviera esto no era una ciudad. Por otro lado, tenemos el concepto estético arquitectónico, donde la ciudad era un centro político y cultural. En este tenían una autonomía restringida donde solamente residían los bien nacidos y los bien educados. Tenían una existencia civilizada donde no existía el tamaño para ser llamada ciudad. En estas no había una economía, solamente existían bienes materiales indispensables de este punto. Nos preguntamos cuál es la relación económica entre el poblado y el campo, y le respondemos con la siguiente frase: todos los residentes de una ciudad que no participan directamente en la producción básica de productos del campo que no van a tener otro sistema de producción. Productos del campo que no van a tener otro sistema de producción. Ahora llegamos al punto donde conocemos qué variables se necesitaban en la antigüedad para llegar a ser una ciudad. Encontramos tres variables importantes que son la distribución de la población, la cantidad de la producción rural y urbana y la proporción de cada una de estas. Esas tres variables se necesitaban para ser una ciudad en la antigüedad. Con respecto a la constante de transporte se usaban tres importantes, que eran el buey, la mula y el burro. Una que otra vez se usaban yuntas de bueyes, pero estas eran en casos exclusivos que solamente eran para transportar columnas. A estos tres se les duplicaban los kilogramos que se transportaban por el número de kilómetros, que esto era mayor que la producción que se manejaba por mar. Las constantes por carretera no se permitían en el transporte de los alimentos ni los vestidos, y por agua se daban las mayores importaciones de alimentos y artículos pesados para la población. Hablando de las fábricas de manufactura, estas eran insignificantes, ya que eran un modelo falso para la búsqueda, pero en realidad no existían. Estas fábricas dependían de las ciudades con un número de habitantes y tamaño que requerido. Con estas se dieron un aumento en el volumen del comercio. A la vez, también se daban ciertos lujos en el estilo de vida, pero no habían efectos notables de producción. Seguían dándose las diferencias entre los honestidores, que en estos se encontraban los senadores y los magnates o los potentes, es decir, los ricos terratenientes romanos, y los muyores, que eran la población libre, los campesinos, jornaleros, artesanos, pobres y los sin tierra. Llegando al punto de las exportaciones, estos son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un territorio extranjero para su utilización. Por ejemplo, podemos encontrar estos diferentes tipos de exportaciones como los zapatos, las túnicas de verano y los ropajes de lino de calidad de Tarso. Y por último, hablando un poco sobre la economía, en las ciudades grecorromanas, estas ciudades se mantenían por las exportaciones del vino, del aceite del olivo, de artículos manufacturados, la plata, las importaciones invisibles que eran las ganancias de embarques y turismo, y también cierta parte del trigo, hierro, estaño, cobre, madera, marfil, pieles, linos y cueros. Y con esto la economía en las ciudades se mantenía por este tipo de exportaciones y negocios. Estado y economía. El estado y la economía en la antigüedad era un factor de diferencia entre diferentes estratos y tipos de personas de la antigüedad, ya que a causa de la misma no solo se propagaban los productos y se realizaban las acciones, sino que también se podía diferenciar entre una clase social u otra. En este capítulo del libro podemos encontrar temas fundamentales para la economía de la antigüedad, tales como estado y economía, ciudad y estado, el monopolio y la liturgia.
Para finalizar, Pablo nos explicará sobre las reflexiones ulteriores. En este punto del trabajo debemos empezar a realizar una especie de síntesis. Esta síntesis está compuesta por los diferentes temas que hemos tocado con anterioridad. Hay que tener en cuenta que todos estos temas mencionados hacen parte de lo que hoy en día nosotros conocemos como el mundo antiguo. Cuando nos mencionan el mundo antiguo y la economía de la antigüedad, debemos tener en cuenta un punto importante. Cuando te hablan de la economía de la antigüedad, no debes necesariamente hablar sobre razones económicas, ya que gracias a la historia política y cultural greco-romana, nos damos cuenta que existen diferentes componentes que ayudan al análisis de las mismas. Con este análisis nos daremos cuenta de las siguientes razones, las cuales queremos llamar reflexiones ulteriores. El tema de reflexiones ulteriores es el conjunto de temáticas que ayudan a comprender aún mejor el mundo antiguo. Estas temáticas son, por ejemplo, el imperio, la clase y el estatus, la economía de la antigüedad, la guerra y los métodos de producción para alimentar a la sociedad. Sobre este último tenemos que tener en cuenta que el grano es el personaje principal, ya que el grano era la forma en la que alimentaban a la sociedad y su distribución era a veces un privilegio o alguna dificultad dentro de los imperios. En este sentido nos damos cuenta que la economía de la antigüedad se basaba en los diferentes métodos de producción y la forma en que llevaban a cabo tanto las ventas como las compras. Luego pasamos a la guerra. La guerra es un tema bastante importante, ya que hoy en día no conocemos una guerra que se base en el comercio. Sin embargo, gracias al Imperio Romano nos damos cuenta que los resultados de la guerra actúan y sirven como un método para conseguir un desarrollo. En este sentido, pasamos al siguiente punto, las clases y el estatus. En cuanto a la clase y el estatus, bien sabemos que estaban bien estipuladas, al igual que nos damos cuenta que las riquezas y el linaje sanguíneo jugaban un papel importante dentro de la distribución en la sociedad. Esta distribución realmente fue un factor importante para un desarrollo futuro, ya que en el mundo contemporáneo aún seguiremos observando cómo las personas con privilegios van por encima de las otras. Esto no es una idea que personalmente comparta, sin embargo, así es la historia. En este sentido nos damos cuenta cómo las reflexiones ulteriores permiten acomodar todos los temas hasta el punto de tener una definición sobre lo que era el mundo antiguo. Es difícil obtener una visión completa de este mundo tan complejo. Sin embargo, gracias a todos estos temas nos damos cuenta cómo la sociedad ha cambiado con el pasar del tiempo, o a lo mejor no, es algo para debatir. Sin embargo, utilizamos este libro de Moises Finley para darnos cuenta que estos estudios ayudan al desarrollo de un conocimiento, y este conocimiento nos permite saber más acerca de lo que compone las civilizaciones y el mundo antiguo.